Su señoría, a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Lo fácil fue elegir al Menchito, el chivito expiatorio, que encontrar al señor Mencho, el mero mero. Empiezo este alegato de apertura argumentando que mi defendido, el señor Rubén Oseguera Gutiérrez, no es más sino un chivo expiatorio del gobierno norteamericano para asegurar que están atrapando y están luchando contra el narco. A continuación, se podrá visualizar una recompensa de $10 millones a aquel que capture al Mencho, al mayor capo de México después del Chapo Guzmán. En este caso, nos abstendremos de usar los términos sujeto activo y sujeto pasivo. No se trata aquí de sujetos, sino de personas. Personas que cometieron delitos, sí, pero al fin de cuentas, personas. El imputado en este caso es el señor Rubén Oseguera, mi defendido, alias el Menchito, hijo del capo mexicano Rubén Oseguera Cervantes, o Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como el Mencho, uno de los capos más buscados no solo en México, sino también en Estados Unidos. La recompensa por encontrarlo es de $10 millones en Estados Unidos. Es de suma importancia recalcar que este juicio no es del señor Mencho, sino de su hijo, que de ninguna manera es la misma persona que su padre. Hijo y padre son tan diferentes como usted y como yo, como la sal y la pimienta, que aunque siempre van juntos, no son el mismo condimento. A continuación podemos ver unas fotos sobre las diferencias y similitudes que podrían tener padre e hijo, el Mencho y el Menchito. El lazo de sangre no predispone a parecerte a alguien más, ni mucho menos a que te detengan arbitrariamente sin seguir el debido proceso y que te den una pena más grave de lo que te darían por estar vinculado a uno de los capos más buscados de México. Hablemos del señor Rubén Oseguera, de mi defendido, un hombre de 30 años, nacido en un día de San Valentín, un 14 de febrero de 1990. Sin quererlo, el señor Oseguera llegó al mundo en una familia que vivió, que vive y que seguirá viviendo por el negocio del narcotráfico. El señor Oseguera es una persona como usted y como yo, pero debemos preguntarnos, ¿qué posibilidades tuvo su vida de haber seguido un rumbo como el de cualquiera de nosotros, al haber nacido en el mero nido de serpientes, en el mero Cártel Jalisco Nueva Generación? Para resumir la clase de vida en la que se ha visto imbuido el señor Rubén Oseguera Gutiérrez, no hace falta más que un corrido mexicano, un género musical tan adherido y tan querido por nuestra cultura mexicana, el cual narra con precisas palabras la vida de el padre de mi defendido, el señor Mencho. Me pidieron de favor que yo le hiciera este corrido. De Michoacán, el amigo, de los hechos soy testigo, que desde los 14 años emprendiera su camino, junto a su perro merino. Hoy lo mirarán tranquilo. Desde Uruapan a Tepeque, de Colima hasta Jalisco, los gallos y los caballos son sus lujos más preciados, sus hijos y sus cuñados, también sus 4 muchachos. El corrido del Mencho, por Gerardo Ortiz, demuestra un hecho conocido por todos los jaliscienses y un hecho, por sobre todo, comprendido por los padres, que los hijos del Mencho eran y son su joya más preciada. Ante esta situación, ¿cómo no darle al Mencho a quien realmente quieren, en donde más le duele? ¿Por qué no echarle limón a la herida? Si el Mencho no aparece, ¿por qué no ir tras su hijo, el Menchito? Hablando del contexto en el que vivió el señor Rubén Oseguera Gutiérrez, mi defendido, hablemos sobre lo que un padre hace para con su hijo. Un padre que ama a su hijo no lo querría con él a su lado en el negocio que le ha costado tanto al padre sacar adelante. Un hecho relevante del que nos hace percatarnos este corrido de Gerardo Ortiz es que desde los 14 años el Mencho
ya estaba en el negocio de las drogas. 14 años, edad suficiente para racionalizar los propios hechos, edad en la que tienes forjada una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Mi defendido, el señor Rubén Oseguera Gutiérrez, no tuvo esa opción, y si la tuvo, estuvo claramente delimitada por los lazos familiares. Si bien los lazos o vínculos familiares no obligan a nadie a quedarse dentro de la familia, en el mundo de las drogas el quedarse o el irse no figura como opción. Aquí le pido a usted, su señoría, que por más difícil que parezca, trate de ponerse en los pies de mi defendido. Coincidimos todos aquí en que se debe aborrecer el delito, pero se debe compadecer al delincuente, y mucho más en casos como este. Sobre el contexto de los delitos de mi se podría decir que estos no son exactos, porque no hay una fecha específica en el inicio de las actividades delictivas del señor Rubén Oseguera González. Desde su nacimiento, él se vio inmerso dentro de todas estas actividades delictivas, y para él parecían algo normal. Recalco que el haber nacido en una familia delictiva no fue su culpa. El pasado 20 de febrero de este año 2020, mi defendido fue sometido a una detención con fines de extradición. Se le ha sometido a procesos en donde ningún argumento lo ha podido vincular a la culpabilidad de que se le acusa, el hecho de ser él el exportador de una droga. A continuación podemos demostrar una carta escrita en puño y letra desde un cerezo en donde mi defendido declara su inocencia por haber sido absuelto 5 veces anteriores en 5 juzgados diferentes. Ningún argumento es exacto, ningún argumento es contundente. El único argumento que se sigue repitiendo una y otra vez es que se ha capturado al hijo del mayor capo mexicano. Eso es lo que importa a las autoridades de Estados Unidos. Esto violenta claramente el artículo 14 de nuestra Constitución y que corresponde a uno de los principios más importantes en la materia penal, la necesidad de un debido proceso. Posteriormente, argumentaremos, después de estos alegatos de apertura, 8 puntos relevantes del por qué se violentó el debido proceso de mi cliente. Con lo siguiente, su señoría, concluye mi alegato de apertura. Esta defensa busca y demanda que Rubén Oseguera Gutiérrez sea devuelto al Ceferezo de Jalisco, en donde él se encontraba por primera vez, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revise este caso de suma importancia para México, el cual fue suscrito el pasado 19 de diciembre de 2019, puesto que reviste una gran importancia para todo nuestro país. El mundo de la droga no solo está inmerso en nuestros estados, en nuestros municipios, también está inmerso en nuestras propias colonias, en nuestras familias y en nuestra misma casa. Pero aún así, no podemos ser indiferentes ante la presunta inocencia de alguien que está siendo extraditado, echado fuera de su propio país por delitos que quizá él jamás cometió, sino en los que se vio imbuido por circunstancias externas. En este caso, una circunstancia vinculante de lazos familiares. Es por eso, su señoría, que le pido que escuche los alegatos siguientes para determinar si mi defendido es realmente responsable de ser el hijo del mayor capo mexicano. Ese fue su crimen.